Hola, buenas madrugadas. Tenemos ya todo listo para partir hacia un nuevo destino en esos mundos del misterio que aquí nos gustan. 2 nuevas horas están ya preparadas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para buscar respuestas ahí. Esta noche os invitamos a viajar hacia el pasado y hacia el futuro al mismo tiempo. En el pasado iremos hasta el país de la mítica reina de Saba. En el futuro iremos más allá del tiempo para tratar de comprender una de las claves de nuestro presente. Será un viaje paradójico lleno de claves y respuestas que estamos seguros que os servirá para aprender algunas claves de este tiempo convulso que vivimos. No os contamos más por el momento. Tendréis que venir con nosotros a lo largo de los próximos minutos para descubrirlo por vosotros mismos. De lo que sí estamos seguros es que va a merecer la pena. Adelante, sois bienvenidos. El viaje comienza. Capitán del barco que esta noche vamos a abordar para ir de viaje, tenemos a José Antonio Osorio Rodríguez. Buenas noches, no quería confundirme en tu apellido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Un placer, Miguel, que estés con nosotros. Y un placer más grande por mi parte por estar aquí esta noche con vosotros. Gallego, no lo puedes negar. ¿Del Ferrol? Pues sí, del Ferrol. Aunque bueno, la madurez de mi vida he estado viviendo en la zona de Rías Bajas, estaba viviendo en Ribeira, en Pobra do Caramiñal, y los últimos 15 años en Vigo, antes de venirme a vivir aquí a Madrid, donde encontré el amor. Sí. Qué bien, me alegro. Gracias. Nos contaba, si el micrófono cerrado no lo vamos a contar, el secreto de su amor, pero saludos para ella, que se ponga bien también, que se recupere, y cuando quiera puede venir a ver el programa, ¿lo sabes? Sí, ella también lo sabe, y desde aquí pues le mando un beso muy grande, porque no ha podido venir por una cuestión de salud, y creo que vendrá dentro de poco y podrá estar con vosotros. Va de gallego esta semana el programa. Ayer tuvimos otro galleguiño que nos contaba cosas de el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, la última parte. Tú eres marino, ex marino, habría que decirlo. Sí. O los marinos siempre sois marinos. Tú tienes pinta de marino, si te pones. Sí, eso dicen. Tienes pinta de capitán de marino, de haber sido un viejo lobo de mar. Hombre, lobo. Un viejo lobo de mar, eso parece que uno ya le echan años encima. No ha pasado todavía de los 48. Aunque eres jovencito. Investigador también, escritor, has hecho algunas investigaciones sobre la zona a la que ahora nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Marina? Pues unos 6 años. Y luego también estuve también un poquito en el tema de la pesca, pero básicamente 6 años en la Marina de Guerra. Sí. Marina de Guerra. ¿En qué zona estuviste? Bueno, pues estuvimos en la zona, estuve en varios sitios. Estuve estirado en el Porteronaves de Dédalo, y luego también estuve en la zona del norte, la zona marítima del Cantábrica, en un remolcador de altura, que bueno, hacíamos remolcador, patrullero, tirábamos de los blancos, hacíamos de todo, era el comodín de la zona marítima del Cantábrico. Eso fue ya, digamos, los últimos tiempos ya de mi permanencia en la Marina. Y lo dejé. Ya. ¿En el portaaviones de Dédalo estuviste, dices? Sí, el Porteronaves de Dédalo. Está desguazado hace años. ¿Sí? Sí. Debe ser tremendo, sí. Debía ser tremendo ese barco, esa nave. Ese barco, pues te cuento un poco la historia del Dédalo. Este fue un porteronaves auxiliar de la Segunda Guerra Mundial, o sea, y que recibió un impacto de un kamikaze, incluso estuvieron a punto de hundirlo durante... ¿Japonés? Japonés. Bueno. O sea, con aquello se transformó en portahelicópteros y acabó en la Marina Española, con los préstamos y arriendos, aquel tratado que hubo con los Estados Unidos cuando se instalaron las bases en España y todo eso. Y era curioso, porque aquello andaba mucho, ¿no? Porque tenía la planta, fue un crucero transformado, tenía la planta de crucero, que eran barcos veloces, ¿no? Que eran escoltas, sobre todo antiaéreos, para los buques de gran porte, los portaaviones de ellos, y era capaz de alcanzar unas velocidades algo, pero claro, ya un barco con cerca de tantos años, las juntas de dilatación de cubierta que tendría que tener unos milímetros, aquello veías que iba por un lado y para otro, y decías tú, bueno, apenas aparecen los de máquinas en la cubierta de vuelo, y vosotros nada, déjalo.
¿Y dónde estuviste? En la zona, me decías, de... Luego la zona marítima del Cantábrico. ¿Y antes? Bueno, antes, pues bueno, por aquella zona... Mauritania, eso me decías. Conocíamos toda aquella zona de Canarias. Por aquella parte de allí, a veces el Dédalo también hacía sus viajes a Canarias, y luego los helicópteros hacían las patrullas. Sí. Yo, como hice un cursillo de artillero de vuelo allí en el Grupo Aeronaval, pues teníamos que hacer algunas horas y tal, y íbamos a participar en las rondas que hacía de patrulla, los helicópteros. El helicóptero. Pero vamos, que tampoco tuvimos ningún incidente ni cosa de eso. No sé, alguna cuestión técnica, a lo mejor algún fallo de algún equipo, pero vamos, nada que no solucionase. Ya. ¿No visteis ovnis por aquella zona? Ovnis... Pues las noches en el mar... A ver, si te digo la verdad... Dime la verdad. El ovni que vimos no era un ovni. Es una cosa muy, muy típica. Estábamos sentados allí, yo llevaba el tema del tren amarillo, lo que es, digamos, lo que son los tractores estos de cubierta de vuelo, ¿no? Sí. Y estaba allí sentado una noche de estas allí, cerca de la altura de Canarias, estábamos en maniobras con los americanos, por aquella zona. Y tenía al lado allí uno de los marineros míos, allí que teníamos a la derecha. Y vemos allí en el cielo como una rosquilla, una especie de rosquilla, luminosa. Y me dice, mire, que ¿ha visto usted? Le digo, sí. Vamos a avisar, digo, no avisas nada, ya lo verán en el puente. Si no están los del CIC allí, que están con el radar y todo, que lo verán ellos. Pero mire, que no. Entonces recibo por los intercomunicadores, que no son como los pinganillos de ahora, sino que antes eran unos trastos enormes, sí, que parecían la dama de Elche allí puesto con aquello el casco. Y dice que había que recibir un helicóptero de la 5ª Escuadrilla, de los grandes, los Sikin, los Sikorsky. ¿Cómo controlas de nombres? No, bueno, es un montón de tiempo que me tiré allí jalando de ellos de un lado para otro, pues quieras que no, pues es normal. Bueno, pues allá se prepara la gente, los que van allí con los calzos de cubierta, el del trozo 8 con el extintor, y la gente preparada con las trincas después. Y te voy a contar una cosa, un helicóptero es como una estación eléctrica, genera electricidad electrostática de una manera brutal. Sí. Entonces eso hace que a cierta altura, y a lo mejor en ciertas condiciones atmosféricas de humedad, ionización y esto, produzca lo que son unas descargas eléctricas algo brutales. Si te fijas, no sé si lo conocerás, has visto un helicóptero de estos alguna vez. Sí. En la zona donde tiene la ruedín de cola, verás que tienen un cable con una especie de contrapeso en la punta, que eso sirve para hacer la descarga de electricidad estática antes de que toque, porque si tocas un helicóptero que está en un vuelo estacionario, puedes completamente quedar electrocutado en el momento. Ya. Entonces tenían eso. Entonces, claro, tú lo estabas viendo, a medida que se va acercando, ves que aquello de rosquilla no iba siendo rosquilla. Y vas viendo que sí, que empezó a tintinear, y entonces empiezas a ver las luces, la roja y la verde, porque llevan los mismos esquemas que los barcos, las aeronaves, ¿no? Rojo a bord, verde estribor, y ves que se va acercando, y ves tú que se acerca, a ver qué ves tú con el helicóptero nuestro de la 5ª Escuadrilla que viene aquí. Pero visto desde lejos parecía eso, ¿no? Pero visto desde lejos lo parecía. Ya. Vamos, que si en vez de ser en el Dédalo estoy en otra unidad y veo aquello, y no lo veo aterrizar en cubierta, te quedas alucinado. Pues yo hubiera pensado que era un ovni. Hoy nos vamos hasta este lugar, mirad. El pueblo quiere que el régimen caiga, gritan miles de yemeníes en Saná por 7º día consecutivo. También en las ciudades de Taís y Adén, donde hay en total 5 manifestantes muertos y decenas de heridos. Y también en la capital, la policía ha intentado contenerlos y partidarios del régimen se han enfrentado. Nos vamos hasta el Yemen, un país que habíamos oído hablar muy poco de él. Esta noche queremos daros algunos datos de muchas informaciones que están surgiendo acerca de si se ha abierto allí un vórtice, si es una Star Child, etcétera, etcétera. No te dejo hablar, detrás de esa introducción os vamos... Star Child no, de Stargate, me he confundido, una puerta estelar. Detrás de esa información nos metemos. Atentos, vais a escuchar cosas increíbles como las que me acaba de contar hace un momento nuestro invitado. Pues hasta ahí nos vamos. En un primer lugar, tengo un amigo que insiste, tengo 2 amigos en el mundo árabe, uno en Egipto y otro en Jordania, donde me voy dentro de poquito, que insisten constantemente en que fuera, o que hubiera ido al Yemen, un país, dice, donde hay un montón de secretos todavía, esqueletos gigantes, montones de claves de este futuro, e incluso dicen del origen de Egipto, de los antiguos faraones egipcios. Y sin embargo, qué poco conocido es el país ahora, ¿verdad? Salvo por estas noticias que están saliendo de que parece que se está levantando el mundo también allí. Sí, es curioso lo que está pasando en el Yemen, porque alrededor del Yemen se están creando una serie de acontecimientos que, si los analizamos independientemente, no tienen mucho sentido. Pero en cuanto empezamos a juntar las piezas del puzzle, nos lleva a una conclusión de que ahí se está preparando algo.
algo fuerte, algo potente, en lo cual no se están escatimando ninguna clase de medios. Ajá. O sea, ¿qué es lo que nos están preparando ahí? Vamos a ver, nos encontramos en primer lugar con que están apareciendo unas supuestas células. No adelantes todavía acontecimientos. Vale. Vamos solamente a la historia. Vamos a la historia. Reina de Saba. Reina de Saba. Sí, era el país de la reina de Saba. El país de la reina de Saba. Pero bueno, ten en cuenta que la reina de Saba, en aquel momento el reino se podía decir que no solamente era lo que es el Yemen hoy, sino que estamos en la otra parte, lo que es la zona de Etiopía, que está justo pegado. Por ejemplo, uno de sus hijos, el que supuestamente era hijo de Salomón también, Menelik, dicen que fue el que llevó el Arca de la Alianza hasta Etiopía y que allí está guardada. Está guardada. Y esto lo dice nada menos que el Kebran Nagast, que es el libro sagrado de los cristianos, de los judíos etíopes, por decirlo de esa manera, ortodoxos, que allí han subsistido. Y hay una cosa muy curiosa, porque dicen que se llevaron al Arca de la Alianza. Hay teorías que dicen que no se llevó el Arca de la Alianza, sino que se llevó una réplica. Una réplica. Una réplica. No sabemos la funcionalidad ni que la que tenía el Arca de la Alianza original, nada de eso, pero sin embargo también nos encontramos que más adelante en la historia, cuando fue la toma de Jerusalén por parte de los romanos, digamos, la columna esta grande que se hizo en su día, cómo aparece el Arca de la Alianza, que fue llevada por los propios judíos, les obligó las tropas romanas a llevarla a Roma. Y ese dinero del templo, el oro del templo, se empleó para la construcción del Coliseo. O sea, el circo máximo de Roma se hizo con el oro del templo de Salomón. Y dicen que el Arca de la Alianza acabó en Roma. Pero bueno, ya no sabemos cuáles son las réplicas, cuáles son las reales, si es que la real después la encontraron los cruzados, que es otra teoría que también existe. Lo curioso es que respecto a Yemen era un país del cual se conocía antes mucho, el país de los inciensos, incluso del oro. De repente pasó un poco al olvido y ahora está de nuevo renaciendo, quizá primero por lo de los piratas y toda esa movida de la cual vamos a hablar hoy por las revueltas, y quizá por un detalle que yo no conocía. Yemen tiene, antes era el país del incienso, del oro, de la reina de Saba, tiene reservas petrolíferas más importantes que las de Irak. Sí, tiene unas enormes reservas de petróleo, pero que no están explotadas. Se han explotado más las de Irak. Es que ten en cuenta que si miras la historia de Yemen, hasta hace poco, los años 70, había una guerra civil. Allí lo que había el Yemen del norte, el Yemen del sur, está dentro de lo que es el ambiente general de lo que era la Guerra Fría, las luchas que había a nivel local. O sea, no había un confrontamiento general Occidente-Oriente, pero sí había unas guerras focalizadas en algunas partes del mundo. Claro, ahí no se podía explotar. En ese momento había un sistema de guerra, un escenario semejante, no podía haber una explotación. Entonces se explotó el petróleo iraquí, que tenían ahí interés de más los ingleses y tal. Y no interesa explotar a lo mejor zonas para tener, digamos, un especial aporte de petróleo, porque realmente petróleo hay suficiente con el que se está extrayendo. Se manejan y se permiten allí, se quedan esas reservas, pero quedan allí como barbecho, controladas, ¿no? Y ahora se quiere controlar el Yemen más que nada, no por una cuestión de que ese petróleo lo quieran sacar a relucir o lo quieran poner a producirse, no. Es para que evitar que a lo mejor otras potencias, como por ejemplo algunas potencias emergentes como China. China necesita petróleo para terminar de pegar su despegue industrial. Y el petróleo, ¿dónde lo tienen? Más cerca a ellos, pues quizás en aquella parte. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues obviamente los Estados Unidos les interesa tomar el control de aquello. Primera razón, una razón económica, quizá por ese petróleo, porque yo no conocía que había tanto petróleo en Yemen, quizá es una primera razón política. También se ha oído hablar mucho de Yemen por las células de Al-Qaeda, que era un país que, quizá como Mauritania, que tú conoces, que has estado por ahí, que albergaba células de Al-Qaeda. ¿Es cierto que es un foco de ese supuesto enemigo de Occidente, el enemigo invisible del terrorismo, de Al-Qaeda? Mira, yo te voy a decir una cosa, Miguel, y voy a aprovechar la oportunidad que me pintas para que sea un poco conocido por todos. Lo de Al-Qaeda, a veces, te fijas, es como un gran excusa, un gran coco que se utiliza para llamar la atención sobre ciertas zonas o para servir de perfecta excusa. Por ejemplo, hubo un atentado en el propio Yemen y murieron una serie de occidentales, además un ataque que hubo en la propia embajada por una célula de Al-Qaeda. ¿Embajada americana? Sí, una embajada americana, una célula de Al-Qaeda. Curiosamente, esa célula de Al-Qaeda, el propio presidente yemení, hizo unas declaraciones y parece ser que cuando se les detuvo, se les relacionó con agentes del Mossad. ¿Del Mossad? Del Mossad israelí. O
sea, una cosa que dices tú, pero bueno, ¿quién juega en cada bando? ¿Cómo está esto? Y llegas al punto de decirle, bueno, pero es que si vas a mirar la historia de Al-Qaeda desde el principio, te das cuenta que todo es muy confuso. O sea, lo que parece no lo es. Por ejemplo, nos vamos al tema de los aviones de UPS que quisieron mandar unas bombas en forma de unos tóner. Sí, esos últimos, además es curioso porque todos esos paquetes bomba venían del Yemen, iban a Estados Unidos. A sinagogas en Chicago y en otras zonas. Sí. O sea, a ver a quién le cabe en la cabeza mandar un tóner bomba por avión a una sinagoga en Chicago desde el Yemen. O sea, vamos a ver, Dios me perdone, pero esto es la guerra de Gila. O sea, no, a ver cómo me lo expliquen. Luego las bombas, que luego resulta que obviamente ni explotan ni nada. Luego las que había en Inglaterra dijeron que allí no había explosivo ninguno, poco después. Pero lo pusieron todos sus informativos como algo tremendo. Sí, como algo tremendo. Además, curiosamente tuvieron una mujer y una hija que por cierto fueron a mandar unos paquetes a Estados Unidos y los dijeron con su propia identidad. Mira qué terroristas más peligrosos y más listos. Claro, al poco tiempo los tuvieron que soltar. O sea, no había por dónde cogerla. Luego resulta que esto lo destapa un señor, Jabbar al-Faiti, que es saudí y que teóricamente había estado preso en Guantánamo por haber pertenecido a Al-Qaeda. Y de ahí de garganta profunda, este señor, pero vamos a ver, esto no tiene pies ni cabeza. Este señor tiene toda la pinta de ser un agente doble. A ver, o ha sido ya, en principio, un agente de la inteligencia saudí que ha ido a hacer un trabajo a Guantánamo infiltrante los presos, porque eso, obviamente no van a poner un americano allí en medio porque va a cantar enseguida, ¿no? Los restos de los presos no van, necesitan a alguien que sea de la zona y tal. Y luego este, que teóricamente ha sido liberado y estaba otra vez en Arabia Saudita, va y canta una historia que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y qué era? ¿Esto que estás contando? Sí, este hombre se llama, además lo está en el último número de Año Cero, que salimos ahí, y hacemos una referencia a él. Y este señor, pues bueno, es un saudí que ha ejercido así como de garganta profunda, un expreso de Guantánamo, y va ahora de terrorista arrepentido. Yo no me lo creo, personalmente. Esto ni en las novelas más calenturientas de estas de John le Carré y de esta gente, pues te imaginas algo así. Paramos ahí, ¿te parece? Sí. Más datos que hemos dado. Esas células, supuestas células de Al-Qaeda, que no solamente Al-Qaeda, sino que está el Mossad, unos cuantos sobres que manda desde el Yemen. Estamos poniendo algunos medios, algunos puntos encima de la mesa de información para que luego saquemos conclusiones. 2:30, 1:30 las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900, 137, 137 nuestro teléfono. Hay más datos. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional. Desde hace algún tiempo se viene hablando del Golfo de Adén, entre Yemen y Somalia, y de sus famosos piratas. El Golfo de Adén constituye la entrada y salida del Mar Rojo, una de las mayores rutas petroleras del mundo, hacia el Océano Índico. Controlar ambos países significa controlar las exportaciones petrolíferas de varios de los mayores países productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudí. La piratería existente en las costas de Somalia ha sido una amenaza para el transporte marítimo internacional desde la guerra civil, iniciada en aquel país a principios de los años 90. Desde el año 2005, varias organizaciones, incluyendo la Organización Marítima Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, han expresado su preocupación ante el aumento de este tipo de actos.
Uno de los medios utilizados para enfrentar esta situación es la Task Force 150, coalición naval multinacional que opera en el Golfo de Adén. Pero muchos se preguntan si es necesario tal despliegue de poderío militar en la zona para combatir tan solo a un grupo de piratas. ¿Acaso existe alguna otra amenaza desconocida en la zona? Nuestro invitado nos lo aclara. Esta noche con José Antonio Osorio Rodríguez, que nos está dando algunos datos de esta curiosa zona y lo que allí está ocurriendo. Me decías que las propias autoridades yemeníes afirmaban que no había salido ningún avión con destino... Ningún avión de UPS. De UPS con destino a... Con destino directo, vamos, lo que es Inglaterra de los Estados Unidos. Puede haber salido a lo mejor otros destinos, que haya habido otros bordes de carga, etcétera, eso no lo sabemos. Ya. Pero vamos, en principio las propias autoridades yemeníes lo negaron. Ya. Luego hablamos de cómo se crean terroristas. Vamos a los piratas. Es cierto que el mundo occidental les ha estropeado los caladeros a los pobladores del Yemen, que es una zona muy rica. Yo he estado en una zona y tiras una caña de pescar y ahí los peces salen para meterse en el cesto directamente, sí, casi. Es cierto que les hemos estropeado los caladeros Algo y que incluso los barcos que pasan por ahí, es una zona muy transitada, arrojan toda la basura. Sí, incluso los petroleros aprovechan para limpiar los tanques. O sea, llega a ser algo horroroso. Es que... O sea, que les hemos puteado un poco, ¿no? Puteado, digamos que es una forma muy suave de expresarlo. Vamos a ver, esta gente en realidad no está en el Yemen, está justo enfrente, al otro lado. Yemen, sí. En Somalia. Y allí, digamos que han pasado una terrible guerra civil, abandonados de la mano de Dios, allí perdidos. Han pasado unas hambrunas terribles. Ha habido una especie de medio gobierno islámico que se quiso montar allí en su día, y pretendieron dar una especie de estabilidad, pero bueno, tampoco ha cuajado. Aquello está allí perdido, no es un estado ya, realmente. Hay una especie de gobierno, pero que no tiene el control de la zona. O sea, es un gobierno nominal. Entonces se ha intentado tomar el control militar bien a través de la ONU, bien a través de eso, y llenar de cascos azules de la Unión Africana, ¿no? De hecho están allí desplegados. Y es curioso que estén allí desplegados, no se pueden acercar por la costa y ver los botes que están saliendo por ahí, en teoría, a piratear, ¿no? Es un poquito extraño. Pero piratas que justifican que hacen eso, no lo estamos justificando, estamos dando la información porque Occidente les ha machacado sus costas, les ha quitado la pesca, se las ha ensuciado, etcétera. Y con perdón, que me perdonen mis antiguos camaradas pescadores, no se han llevado en la rea a un somalí ya de milagro, porque es que han arrasado con todo, o sea, no han respetado nada, las cosas como son, ¿eh? No sé quién ha actuado más como pirata en un principio. Ya, por eso ellos dicen que salen ahora a piratear, pero vale. Sí. Piratas que es muy curioso, salen con, como tú dices, primero no son vistos por las fuerzas que están allí, y salen con un barquito que una barquita ahí con un motor fuera a borda, que ya solamente salir con eso ya hay que echarle valor, en vez de rentarse un poco mar adentro, alejarse de la costa. Usan unos viejos pesqueros herrumbrosos, que los que yo no metería unas zapatillas siquiera viejas allí, y eso lo utilizan ellos como buque nodriza. Los ves allí con unas latitas de gasolina y van allí, y son armamento, unos Kalashnikov del año La Polka, del año de cuando fueron las guerras de liberación en África de los años 50 y 60, que bueno, que ellos están disparando de puñetero milagro, ¿no? Como suele decir, son unos RPGs de estos que están obsoletos, y con ese poco aporte, pues digamos que están asaltando barcos grandes. Lo de los pesqueros, a cierto punto, es relativamente fácil, porque cuando están echando la red, están echando el arte, en cierto modo no pueden marcharse, ¿no? No pueden marcharse, únicamente que piques el arte y salgas de allí pues disparado. Bueno, pues esta gente, esta pobre gente, a la que yo realmente creo que la única solución que se le puede dar es que, hombre, que sea en plan ONG, ir allí, instalarle un almadrabe, enseñarle, miren, así se cogen los atunes, y que esos barcos de guerra, pues 2 o 3, en vez de los 100 y pico que hay, que se dediquen allí a hacer vigilancia de pesca para que no se le metan los pesqueros, los caladeros a esta gente, y para que no le ensucien sus costas. Saldría mucho más barato. Y esa gente desde luego le iba a agradecer más. Ya. Vamos a dar más datos. Muchos, hay veces que han apresado a piratas, pero los sueltan enseguida. Los sueltan. O sea, muchas veces dicen que por el motivo que sea los llevan a Kenia,
Y las autoridades keniatas pues lo sueltan, porque es que a fin de cuentas, si lo miras, esto es un cachondeíto, o sea, esto es como la guerra de Gila. Mira, hace poco, unos meses atrás, el buque de asalto Galicia, de la Armada Española, que estaba allí integrado en todo lo que es la operación Atalanta, pues capturó a unos 14 o 15 piratas de estos hombres. Bueno, pues constataron con el mando y le dijeron que, bueno, que no había ninguna denuncia de parte de algún barco que los hayan intentado asaltar. Piratas que iban con su barca, sí, con armamento. Claro, eso es normal, si no, no los hubieran detenido. Si vas a una barca de pesca y ves que solo llevan pesca, cañas de pescar, lo que sea, pues no procede una detención. Está claro, es una cosa sin la otra, no tiene sentido. Y en ese momento pues, dice, bueno, pues no esto, pues nada, pues venga, los sueltan y los dejan ir. Digo yo, hombre, debe ser que aquí yo he visto pescar con caña, con red, algunos incluso con dinamita, pero hombre, los atunes con ráfagas de Kalashnikov, con perdón, yo eso es un arte de pesca que hasta ahora nunca lo había visto. Seguimos adelante montando los elementos de esta historia. En esa zona, luego vamos a sacar más conclusiones. Te estoy dando sí. Yo estoy lanzándote también el anzuelo a ti. En esa zona se han visto muchos ovnis, muchos objetos volantes extraños. Bueno, no me extraña, con toda franqueza, pero si nos ponemos a mirar un poco realmente, teniendo en cuenta todo el despliegue militar que hay en la zona, y teniendo en cuenta que, volviendo a retomar un poco el tema de Al Qaeda, de que hubo un ataque que se utilizó aviones sin piloto sobre las zonas, por ejemplo, eso en Pakistán, y probablemente el ataque que hicieron los norteamericanos sobre el supuesto campamento de Al Qaeda en Yemen también utilizaran ese tipo de aviones sin piloto. Si nos atenemos a este diseño, por ejemplo, tengo aquí lo puede ver Miguel porque se lo enseñé antes también, que es de la Northrop, acabo de sacarlo de la página web, que es el X-47, por ejemplo. Ya lo han visto lo que dice internet, el X-47, veréis que X-47B. Que esto, según lo mires desde qué ángulo, el avioncito no tiene empenaje de cola, entre otras cosas, y puede parecer un platillo volante perfectamente. Además, estos aparatos, como no tienen necesidad de llevar piloto, pues pueden hacer cualquier tipo de maniobras que están vedadas a un avión normal, porque directamente se cargaría al piloto, sin más. O sea, son aviones que pueden hacer unas maniobras, incluso ya en los años 60 yo he visto hacer los Harriers. Maniobras, digamos, que no se ven en las películas, pero por así decirlo, donde que además de poder mover los toberas, pueden vectorizar empuje, además a nivel de cola y los empenajes de las alas, las puntas de las alas, claro. Entonces los ves ahí, las maniobras, hacer cosas, y estamos hablando ya de un avión de los años 60, que se empezó a diseñar, que era con un antiguo de la Hawker Siddeley, los ingleses, que fueron los primeros que empezaron, y luego los americanos, la McDonnell Douglas, pues siguió un poco con el desarrollo y compró la patente. Pero es que esto ya no tiene nada que ver, son algo completamente distinto, no llevan piloto, no llevan nada, y visto desde cierto punto, pues parece un ovni. También dicen que hay anomalías electromagnéticas en la zona. Normal y lógico. ¿Por qué? Vamos a ver, estos barcos de guerra llevan toda una serie de elementos, de medidas y contramedidas electrónicas, tanto para impedir ataque como para como vigilancia, los radares. Estamos hablando de una zona de unas emisiones algo fuera de serie. Y es normal que lo tengan, teniendo en cuenta que hay un precedente, por ejemplo, el Uskol, que fue un destructor americano que estaba allí, no sé si en Djibouti o en Yemen, estaba en aquella zona, estaba estacionado y recibió un impacto de una lancha que la atacó. No sabemos muy bien si llevaba un terrorista suicida, un pobre hombre desgraciado ahí a los mandos, o si iba directamente manejada a través de control remoto. El caso es que les mató a 30 marineros, les hizo un señor agujero en el casco, se lo tuvieron que llevar en un dique flotante. Y desde aquella, pues es normal que estén en la zona todos con las contramedidas electrónicas, pues intentan mandarle algo de una forma por un tipo de teledirigido, pues que no. Esa puede ser una explicación. Primero, lo de esos aviones no tripulados, esas visiones de ovnis y las alteraciones electromagnéticas que hacen esas medidas de guerra electrónica. Déjame que te siga preguntando. ¿Cuántos? La zona es una zona de mucho paso, de marina mercante, pero ¿cuántas marinas hay internacionales desplegadas? ¿Cuántos barcos hay en la zona? Vamos a ver, hay más de 100, además incluso de países que nunca han estado desplegados en la zona. Y enemigos entre sí, algunos de ellos. Enemigos, o sea, están lo mismo allí los estadounidenses, que están los iraníes, la armada israelí también está allí. O sea, es una cosa que dices tú, pero bueno, esto... La armada danesa, Japón, China,
Española, evidentemente. Españoles también. Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? No han mandado a Marina a Andorra porque no tienen, pero es los únicos que deben faltar allí. Y además 100 barcos para los pobres piratillas. Y 100 barcos que son bastante... Sí. Algunos de ellos de los mejores que tienen. Bueno, nosotros hemos mandado varios. Han estado allí las F-100, por ejemplo, la que estuvo allí la última, parece que fue la Méndez Núñez, luego estuvo la Navarra, que por cierto salió en un programa de televisión, que lo vi yo, que hubo un especial de los de la Operación Atalanta, ¿no? Que estuvieron allí en la fragata, conviviendo con ellos. Y luego también últimamente estuvo la Infanta Cristina o la Infanta Elena, una de las corbetas. Sí. Exactamente, la Infanta Cristina, que tuvo un curioso encontronazo con los piratas. Vamos a ver, la Infanta Cristina iba escoltando a un buque de apoyo logístico, ¿no? de la Unión Africana, de esta que está allí estacionada en Somalia, el apoyo militar, y aparentemente fue atacada por uno de los barcos que suelen tener secuestrados los piratas, y hubo un intercambio de fuego. Yo no sé qué clase de piratas, o como los artilleros también, los nuestros y los de ellos. El caso es que ni se rozaron, después de estar un ratito, y en cuantito les dijeron que, oye, mira, que somos una fragata, cuidadín. Y ya los otros dijeron, bueno, vale, pues ya nos vamos. O sea, como la guerra de Gila. O sea, allí no hubo un tiro, no hubo un desconchón, si quieres. Mira qué raro confundirse un barco de guerra con otro clase de barco. Sabes que los militares tienen la costumbre de pintarlos de gris naval, sí, ponerle unas letras y tal, llevan unos cañones, llevan una serie de cosas, vamos, cualquiera que lo vea dice, esto es un barco de guerra. Ya, los piratas estaban un poco cigatos. Con gafas de culo de vaso. Déjame que te pregunte otra cosa. Mi internet se vio no hace mucho invadido por informaciones que venían de Sor Chafal, que hablaban de ese despliegue, de que se había abierto un vórtice. Luego vamos a hablar de esos círculos, un vórtice en la zona, de una puerta a las estrellas. ¿Qué hay primero, qué es Sor Chafal? Sor Chafal, probablemente un ser imaginario. Como que habla del Caperucita Roja, habla del coco o habla del lobo. Sor Chafal, digamos que si miramos esa página, whatdoismean.com, que es la que realmente se llama así. Atento, es que mucha gente da por cierta esta información. Yo me sí, no, pero no, es que esto es el webmaster de esto, el que lleva esta página es el señor Booth, que este señor escribió un libro, David Booth, que se llamó Código Rojo, que auguraba la destrucción de Estados Unidos en el 2004. Conste que a Bush le faltó poco para conseguirlo, pero vamos, en principio en 2004 no ha ocurrido. No los destruyó. Y este hombre cogió cierta fama a través de que, según él, pudo pronosticar un accidente aéreo bastante importante que hubo en Chicago en aquellos años, y que fue el mismo año que fue aquí lo de los alfaques. Y bueno, este hombre pues cogió esa fama, pero después ese libro se demostró que había sido un plagio. Y todo este tema está completamente desprestigiado también en todos los niveles, incluso en los círculos conspiranoicos. Yeah. David Wood. Sin embargo, se dice que detrás de Sor Chafal está una monja que tiene contactos con la inteligencia rusa, los servicios... Con la inteligencia, sí, que es unas monjas muy modernas, ¿eh? Vamos a ver, yo solo te puedo decir que una tía de mi mujer, que era monja, y yo he visto, hemos estado allí unos días pasando con las monjas, y yo nunca he visto allí las monjas de 007, ¿sabes? Que llevaran la pistola en la liga, ni el transmisor en la espalda, ni de estas cosas. ¿Eh? Es que esto es gracioso, una monja. Y los servicios secretos rusos van allí a hablar con la monja. ¿Y qué le cuentan a la monja? ¿Y qué le piden a la monja? Tetas de monja, que se llevan los dulces del convento, los llevan para Rusia, se los comen allí en la oficina del KGB o lo que fuera. Estás diciendo entonces que lo de Sor Chafal, también la información que lanza, que se ha inundado la red, todo el mundo, y yo recibo montones de mensajes diciendo, fijaros, esto no era cierto. Yo creo que no. Yo creo que he hecho unas fantasías animadas de ayer y hoy. Mira, hay una cosa clara. Hay una información y la información fluye. ¿Se puede detener la información? No, porque es como agua, se escurre entre los dedos. ¿Qué hacemos? La ensuciamos. La ensuciamos. La ensuciamos. Es la mejor manera de que nadie la quiera beber. O sea, tenemos una información ahí, aquí pasa algo raro, ¿qué hacemos? Pues ahora metemos mierda. Venga, para allá. Vórtices, puertas estelares, extraterrestres, historias, lo que sea. El copón bendito. Y luego nos sacan allí otra gente, allí un vídeo allí de un muchacho, Aaron McCollum, allí disfrazado como si fuera Fito, el cantante,
y nos pega allí un discurso diciendo que él es un guardacostas. Bueno, un guardacostas, cuerpo de élite, un guardacostas es un guardacostas, o sea, como salvamento marítimo y como toda esta gente que está aquí, los de las comandancias de marina en su día y las capitanías de puerto. Eso no es un cuerpo de élite, no me cuenten ustedes milongas, ¿qué película me están contando? Y allí, pues nada, y la gente se lo traga y se lo lleva, y digo yo, joder, esto es lo que hacen realmente. Cuando ven que se les escapa la información de las manos, no la puede retener, ¿qué hacemos? Pues metemos basura, vale, la contaminamos. 2:47. Yo espero que estéis tomando nota. Estamos construyendo la historia del Yemen, que a mí me interesaba mucho, con datos más concretos. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Nos vamos con un detalle más todavía, ¿vale? Para tratar de armar todo este follón que tenemos esta noche. Ponemos otros elementos más encima de la mesa de esta historia curiosa. ¿Es cierto que ha habido terremotos en la zona? Pues sí, y estos datos los puedes encontrar en la propia página web del Servicio Geológico de Estados Unidos, las USGS. Eso se puede consultar a través de internet en cualquier momento. O sea, puedes localizar la parte del mundo que quieras, las fechas, y te salen aproximadamente allí, pues, cosa de unos 15 terremotos. Me parece que fue en aquella zona exactamente. Vamos a te cuento. Yo tengo aquí movimientos sísmicos del 14. Hasta menos casi 30 temblores. 30 temblores. Además, han sido registrados en el Golfo de Adén, ¿no? Entre las zonas entre Djibouti, lo que es en África, y Yemen en la península arábica. Y además, entre los 4,5 y los 5 grados Richter. O sea, digamos que ya son bastante notables, ¿no? Son temblores pequeñitos, microtemblores, que bueno, que los hay en todas partes prácticamente y que la gente ni siquiera nota. No estamos hablando ya de temblores bastante fuertes. El primero fue sobre las 9:30, hora local, del domingo 14 de noviembre. El último registrado sería sobre las 6:44 horas del lunes 15. Y no ha habido víctimas ni daños materiales, pero aquella zona de allí, además focalizados en el mar, ha habido una serie de terremotos que no tienen explicación. Al menos no se la ha dado. Ya. Porque es una actividad sísmica que se ha declarado allí que tampoco es habitual. Vale, dejamos ese dato. Los círculos, esos círculos que han aparecido primero en Inglaterra, sí, y creo que en algún otro lugar, y curiosamente algo parecido en el propio desierto del Yemen. Yemen, sí. Yo es que nunca se me hubiera ocurrido enlazar las dos cosas hasta que vi en el Google Maps, allí justo en la costa del Yemen, cerca del Golfo de Adén, un círculo que realmente, digamos, que encaja con los otros dos, con el de Wilton, Wiltshire, el de Windmill. Sí. Y un segundo que había aparecido también en la zona. Vamos a ver, hay una serie de teorías al respecto. Teorías que ni podemos dar por válidas, ni podemos decir que tampoco que son una fantasía, porque son cosas que, bueno, gente como Jesús López Guerrero, por ejemplo, que creo que ya lo habéis tenido aquí en el programa, bueno, pues es el que ha planteado un poco la posibilidad de esto. De que pueda haber, digamos, una puerta, basándose, digamos, en una serie de ecuaciones. La ecuación de Eulen, ¿no? También los puentes de Einstein-Rosen, y una serie de cosas que, bueno, que sí, el planteamiento teórico suena muy bien. Claro, pero no sabemos lo que es. Ya, Rafael López Guerrero, te ves confundido el nombre. Lo que él cuenta también ha sido rebatido por otros, por otros científicos. Y nunca sabes. Nunca lo sabes realmente. La verdad. Entonces, yo, con perdón, voy a ser un poquito abogado del diablo. A ver, aquí se nos han presentado, también en este tipo de webs, ¿no? De esta gente, unas fotos donde vemos, por ejemplo, un supuesto vórtice. Sí, en el mar, ¿verdad? En el mar. Vamos a ver, si algo así, visto desde arriba, a nivel de tierra, ¿qué magnitud tendría? Ya. O sea, cualquier cosa que estuviera flotando allí, si hubiera tal vórtice, lo tendría que haber tragado, haberse hundido, lo que fuera. Hubiéramos tenido noticias de ello, pero fuertes. Sin embargo, nada sabido. Ya. Luego miras y analizas, por ejemplo, fotografías vía satélite de lo que son tormentas de arena, y ves que en la zona, pues sí, suelen haber habitual. Además suelen hacer zonas de vientos circulares, con lo cual muy probablemente toda esa foto que nos están presentando del vórtice no sea más que una tormenta de arena. No sé por qué lo han colgado eso en la web. Y nos lo quieren vender como si fuera un vórtice, cosa que tampoco se puede asegurar ahí. Además, una cosa, ¿qué es un vórtice? Porque en realidad están hablando de un fenómeno físico, de un fenómeno cuántico, de un fenómeno de física clásica. ¿Qué es? Ya.
¿Qué puede salir? ¿Qué puede suceder? ¿Qué no puede suceder? Si no sabemos nada. Si es que últimamente la física es cosa de locos casi. O sea, hay múltiples teorías. Unos afirman unas cosas, otros afirman otras. Todos los días la física clásica se pone en cuestión porque en el propio colisionador de hadrones están descubriendo cada día cosas totalmente que digamos que son paradójicas. O sea, que no encajan con nada de lo anterior. ¿Qué puede estar pasando, José Antonio, en esa zona? En esa zona... Vamos a ver, aparte de lo que se plantea con el tema de los agrogramas, pero que hablan como de una cuenta atrás, que finaliza en el 2012, y que plantean como si hubiera una posibilidad de un cambio de plano, un cambio dimensional, una serie de cosas, ¿no? Y las que coinciden con lo que había, en cierto modo, predicho José María Argüelles, ¿no? Que había estudiado el tema de las profecías mayas. En realidad, sobre esto, yo no le acabo de ver la credibilidad, porque son cosas que están planteadas, pero que no sabemos exactamente. O sea, el Golfo de Adén. ¿Puede haber allí un vórtice? Bueno, puede que sí, puede que no, pero desde luego esta foto no es. Y si hubiera algo así, ¿qué sentido tiene? Porque además, ¿qué va a hacer un barco de guerra ante un fenómeno físico que se manifestase de forma natural? Lo que sí es cierto es que está la Marina allí. Sí, eso sí. Y dicen que una fuerza de guerra increíble, que tú dabas otra opción. Es decir, con barcos mucho más pequeños se podía controlar a esos piratas, ¿no? Sí, mucho más barato, además. A ver, quizá montándoles, como decías, unas almadrabas. Dándoles artes de pesca, dándoles barcos. No tendrían que hacer ese tipo de cosas y saldría más barato. Sería más barato y mejor para todos. Y la solución militar sería más barata también con otro tipo de... Sí. Mira, es que hay una forma muy sencilla. A ver, es que si además se sabe dónde están las bases, dónde están los puertos, tiene los barquitos varados en la arena. Puedes hacer dos cosas. Puede pasar un helicóptero artillado, y ya van a ir a piratear a nado. No necesitan más, simplemente cargarse los barcos. No hace falta ni cargarse a nadie. Segundo, el cruise ship. ¿Qué es el cruise ship? El cruise ship es, por ejemplo, cogemos un pesquero. Si lo queremos hacer oficial, pues cogemos al chilreu, que no es más que un buque de apoyo de pesca de la Marina, que pintado de gris, pero que es un arrastrero toda la vida. Lo pintamos como si fuera un barco de pesca. Lo artillamos someramente, de una forma, tampoco hace falta tener un gran despliegue tecnológico, porque solo tienes que tener un poco más que lo que tiene tu supuesto adversario, y lo pones allí como si estuviera faenando. Es como la caza con señuelo. O sea, van, vienen, y cuando te tienen que saltar le dan la sorpresa. Bueno, señores, capturados. Qué curioso. Déjame todavía, te pensaba despedir ahora, pero nos queda muy poco tiempo. Que llegan las noticias, sacamos conclusiones después, ¿no? Sí. Pero hasta ahora, las informaciones de Sorcha no son ciertas. No. La fotografía de ese supuesto vórtice que ha inundado Internet no es cierto. No. Las cartas que se mandaban desde el Yemen terroristas tampoco es cierto. ¿Cómo se monta una célula terrorista? Que me decías aparte de que las células terroristas, aparte que lo curioso de esto es que, por ejemplo, el FBI en Estados Unidos ha utilizado un tema de montar ellos mismos el grupo terrorista. El grupo terrorista. Pasó con el caso de la célula terrorista de Miami. Vamos a ver. Los agentes del FBI se hicieron pasar por representantes de Al-Qaeda y ofrecieron $50,000 a unos inmigrantes que tenían en un depósito de Florida. Es una de estas zonas que tienen de registro, como era la isla de Ellis, antes, cuando había la inmigración hacia Estados Unidos y demás. Y los quisieron involucrar en un complot para poner unas bombas en el edificio de las Torres Sears de Chicago. Claro, esta gente les ponen un dinero, les ponen les aparecen allí un equipamiento que les regalan, allí unas cámaras, unas botas, etcétera. Y bueno, consiguen llevar. Pero fíjate que esto ni siquiera preguntaron por los explosivos. Dieron un dinero fácil allí y tal. Se embarcaron aquí estos pobres diablos. Y bueno, al final, cuando ya la cosa estaba así medio tal, ¡pas! Los presentaron como la detención de una célula terrorista que iba a atentar contra las Torres Sears de Al-Qaeda en Estados Unidos, y la gente acojonada. Y más medidas de seguridad. Y más escáneres corporales. O sea que la propia CIA lo prepara y antes de que den el golpe los detienen. Y bueno, aparte del complot con coche bomba que después... que tenemos que irnos. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia.
una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, el misterio ya está listo y como siempre, eres bienvenido a esta cita aquí en Radio Nacional dentro del Espacio en Blanco. Algo que ya comenzamos desde el estudio 102 de la Casa de la Radio cuando pasan algunos minutos de las 2, la una de las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que hoy se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe, Natalia Sotillos. En la realización y coordinación, Rosa Rodríguez. En la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros estar juntos en estos programas especiales de verano. Abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y tenemos un número de WhatsApp 633 50 50 15 y además nuestro email espacioenblanco@rtv.es. Y ya solo nos queda ofreceros un mapa de ruta del programa de hoy con la recomendación de que no os lo perdáis. Nos espera esta noche una sesión de aventuras y viajes únicos. Comenzaremos con la visita exclusiva de un personaje muy interesante. Entre sus logros, embarcarse en barcas de totora para cruzar el Pacífico y el Atlántico. Y esa es solo una de sus aventuras enigmáticas. Habrá más. Él mismo nos las contará. Seguiremos viaje con un maestro del misterio. Nos guiará entre fiestas hacia lugares donde la leyenda se hace realidad. Estos son nuestros planes de hoy. Prepárate. Viaje, misterios y aventuras nos esperan esta noche, de la mano de invitados muy especiales. Esos son nuestros destinos, las intenciones de este programa de hoy, y los invitados ya veréis muy especiales. Vamos a comenzar ya presentándoos al primero de ellos. Esta semana tenemos la visita en exclusiva de un personaje muy original. Viajero, aventurero extremo, ha realizado las más extrañas expediciones por el mundo. Su nombre, Quitín Muñoz. Esto es lo que dicen de él en Wikipedia. Antonio José Quitín Muñoz y Valcárcel, más conocido como Quitín Muñoz, es un navegante y explorador científico. Inspirado por Thor Heyerdahl, Quitín intentó cruzar el Océano Pacífico 3 veces, 2 de las cuales fracasó. Intentó también cruzar el Océano Atlántico en una balsa, en un intento por demostrar que antiguos marinos podrían haber cruzado el océano antes de que lo hicieran los españoles en el siglo XV. En 1988 consiguió cruzar el Océano Pacífico desde Perú a las Islas Marquesas en 72 días. La balsa de Totora Uru estaba tripulada por el propio Quitín Muñoz, Kiko Botana, Pepe de Miguel, Juan Ginés García y Eric Fratini. Quitín Muñoz es un antiguo miembro de élite del ejército español, embajador de buena voluntad de la UNESCO y cónsul honorífico de Marruecos. Quitín Muñoz es también conocido por haber contraído matrimonio en 2002 con la princesa Kalina de Bulgaria, hija de Simeón II de Bulgaria. Eso cuentan de él.
Veamos lo que nos cuenta él mismo de sus aventuras. Esta música nos dice que nos vamos de viaje y hoy tenemos en el programa a un viajero. ¿De dónde viene eso de Quitín? Viene de donde nací, en Sidi Ifni. Cuando nací era en 1958 y era la época preciosa de las colonias españolas en el Sáhara. Mis padres vivieron allí 23 años y entonces, cuando mi madre estaba embarazada de mí, en medio de la guerra, la pequeña guerra de Ifni además, pues decían, va a venir un pequeño, entonces el cocinero marroquí de las tribus Ed Bambrani que teníamos, no sabía decirlo y decía, va a venir un quitín, y bueno, ya el quitín, me quedé quitín. Dejadme que os presente al personaje que ha venido hoy a vernos, Antonio José Quitín Muñoz y Valcárcel, más conocido como Quitín Muñoz. Nació en Sidi Ifni, navegante, explorador científico, aventurero. ¿Es cierto que te quedaste hecho polvo en el Nilo cuando ibas con el hijo de la Cuadra Salcedo? Sí, me quedé hecho polvo. Bueno, bienvenido, no te he dicho nada, gracias por estar en el espacio en blanco. Muchas gracias. Sí, porque en aquella época tenía 21 años y quería ser más explorador que los exploradores y entonces le propuse a Rodrigo que por qué no el dinero que llevábamos, que no era mucho. ¿Llevabais mucho? Exacto, que no era mucho, lo guardamos en una mochila y lo guardamos al fondo de la piragua y le dije, así nos obligamos a tener que convivir con los nativos de las orillas del Nilo, que era lo que se trataba. ¿Y de dónde salisteis navegando? Salimos desde Asuán hasta bajamos el Nilo. Y entonces ¿qué ocurre? Que vimos que los nativos bebían agua del Nilo, entonces dijimos, pues nosotros también. Así que bebimos todo el Nilo y me cogí una disentería salvaje, sí. Pero yo casi contento porque era como los antiguos exploradores y me encantaba aquello, así que bueno, perdí el conocimiento en un momento dado. ¿Qué me dices? Pero fue un bonito bautismo. ¿No fue porque bebiste en un pozo donde había muerto un camello? Sí, bueno, estaba cerca de... Más que en un pozo, era en una zona estanca donde había un camello muerto y bueno, yo iba bebiendo como Rodrigo de todo el Nilo, pero en ese momento bebí ahí y luego vimos que había un camello muerto, entonces a lo mejor por ahí vino el problema. ¿Qué te lleva a hacer esas cosas? Yo tuve vocación muy temprana, desde muy niño, desde muy joven en el colegio, cuando digo en el colegio, 14 y 15 años, me atraía mucho ya la aventura, me atraían los libros de viajes, me atraía los viajes primitivos, no sé por qué, me llamó la atención, a lo mejor algún día vi una balsa o vi algo, pero me llamó la atención y cayeran en mis manos libros de Robinson, etcétera. Y poquito a poco, bueno, tuve la suerte un día de quedarme delante de la televisión viendo a un enorme señor con barba atrapando una anaconda, que era Miguel de la Cuadra Salcedo, y aquello me impactó tanto. ¿Te pareces un poco a él? ¿Te lo han dicho? Bueno, cuando bajé el Nilo en piragua pasaron cosas divertidas, que la gente le decía, oye, hemos visto a tu hijo en el Nilo, y entonces una vez me acuerdo que estaba viendo un programa con él que estaba montando en Paseo de La Habana, y cogimos un taxi y dijo el taxista, no hace falta que diga que es su hijo. Miguel, que era muy gracioso, muy coqueto, decía, oye, Quitín, decimos que eres mi hermano pequeño. Sí, y entonces, bueno, pues Miguel me cautivó. También tengo que nombrar, como no, a Félix Rodríguez de la Fuente, que era un genio y veía los animales. Y bueno, pues todo eso yo creo que me formó a mí y a toda una generación de españoles. ¿Cómo nos ha influido todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hasta el día de hoy, a mí hasta el día de hoy. Y te relacionas muy bien con las familias reales, ¿no? La alagüita, la marroquí y la española. En plural suena un poco como... pero es una casualidad. Yo tenía, cuando hice la expedición Uru,
bueno, conocí a Su Alteza Real el Príncipe Felipe de Asturias de casualidad en Mallorca, y me dijo que había visto la expedición Uru, cosa que me encantó, que salió en televisión española. Y bueno, luego pues siempre lo cuento como algo positivo, en el sentido que yo soy hijo de viuda de militar, mi padre murió cuando yo tenía 11 años, con lo cual soy un español de a pie. Quiero decir, en el sentido que estaba en la universidad haciendo periodismo, con mis ilusiones, y de pronto un día decidí escribir una carta al príncipe por si quería apoyarme. Entonces el príncipe accedió, pero después de hacer un estudio de lo que yo estaba haciendo, y me apoyó. Y entonces me apoyó hasta el punto que fue derivando el proyecto a que en Isla de Pascua el príncipe vino. Siempre cuento que cualquier español que escribe a la Casa Real, al rey o al príncipe, cualquier español, ahí está el rey, ahí está la Casa Real para ir a apoyar a un español, aunque a un solo español, porque era yo solo que estaba en Isla de Pascua, aunque sea en el otro lado del mundo, en nuestras antípodas, como es Isla de Pascua. Y allí vino el rey, el actual rey. Vino antes Su Majestad el Rey Juan Carlos, y después vino el príncipe 4 meses más tarde, que tengo que decir que se quedó a dormir en el campamento, en mi tienda campaña. Le presté mi tienda campaña, se quedó allá a dormir, estuvo con los nativos pascuenses, que son especiales, y fue una experiencia muy buena. Pero cierto es que me ayudó mucho su apoyo, como es normal. Ya, pero no hemos contestado lo de los reyes alagüitas. Los alagüitas. Entonces fue una situación embarazosa, porque después de aquella expedición luego naufragué, además. En esa expedición naufragué, que fue, pues se te pone cara de tonto, perdón, porque vienen los reyes de España, luego viene 4 meses el príncipe de Asturias, y un mes después naufragas, no es fácil. Yo decía, a ver cómo vuelvo y lo cuento. Pero entonces, bueno, hice una segunda expedición, obviamente no pedí nada porque no me atrevía, y fíjate ahí de nuevo cómo es nuestro rey, que en medio del Pacífico yo llevaba un teléfono a satélite que usaba de vez en cuando, y de pronto me dijeron, Quitín, el príncipe ha llamado, quiere hablar contigo. Y yo otra vez, sí, y me dio todo su apoyo, hasta el punto que presentó la película que hicimos con Televisión Española. Después yo quería, en esa expedición tuve que cortar la balsa por la mitad, llegamos con una balsa de 30 metros, la cortamos y llegamos después de 3 meses con un pedazo de 9 metros. Entonces, cuestiones ya económicas, el patrocinador me exigió, yo quería seguir de las Marquesas, pero me dijeron, no, Quitín, un nuevo patrocinador dijo, te lo patrocinamos si lo haces en España. Me interesaba España primero a la fuerza. Yo quería hacer la balsa en vez de no hacer nada. La hice y quería ir a Sidivni. Y desde Sidivni quería navegar como los antiguos navegantes de las balsas de juncos del Mediterráneo, que cruzaban el estrecho, bajaban hasta la costa, como conocerás el viaje de Anón. Y bueno, dije, vale, pues vamos a hacer esta travesía. Y de pronto escribí al embajador, le dije al embajador que quería que me diera los permisos para... Al embajador español en Marruecos. El embajador de Marruecos en España, perdón. Y de pronto, 15 días después, me dice, oye, que tengo una sorpresa, ven a verme. Y resulta que había presentado el proyecto y el rey de Marruecos dijo, quiero conocer a Quitín, que sé de sus expediciones. Y yo me quedé... Claro, ¿por qué me entró agobio? Porque parecía que eres de rey a rey y tiro... Porque yo dije, ay, Dios mío, que me sentí mal. Y entonces, bueno, di hasta incluso explicación. Dije, oye, que yo no he pedido ver al rey de Marruecos, ¿no? Fui a verle, es muy amable, es un señor muy amable, es un gran soberano que dijo, me interesa mucho que el estrecho nos una por la cultura y que no nos separe por el... Y te doy todo mi apoyo. Bueno, entonces aquello fue maravilloso, no sabía lo que significaba, pero hasta el día me ha dado mucha fuerza porque he podido hacer muchas cosas a nivel cultural en Marruecos. ¿Es cierto que estuviste en las Fuerzas Especiales del Ejército? ¿O eso sí. ¿Es cierto? Es cierto que estuve y que de corazón sigo. Yo soy boina verde. Yo soy boina verde. Ya te veo cómo has vestido. Sí, soy boina verde de espíritu, de formación, de cabeza, de pensamiento. Lo traslado a mis expediciones. Y me ayuda mucho, me ha ayudado mucho en todo sentido, la capacidad de sufrimiento, la capacidad de saber que
hay un problema y hay que superarlo, entonces eso me ha ayudado mucho. Y el otro día que hice 30 años el otro día es a lo mejor hace 8 meses, pero bueno, hice una conferencia en el Club Siglo XXI y pedí al general del MOE, de las Mando de Operaciones Especiales, que es Boina Verde, que es el jefe de todas las operaciones especiales que vemos que están por todo. Vino a presentarme y le pedí, por favor, ven con tu boina verde y vestido de uniforme. Así que sí, soy en ese sentido muy, muy fiel a mi compañía. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Me está diciendo Quitín, y aquí casi todo lo contamos, tenía ese dato de tu hijo, habla 6 idiomas. Habla 6 idiomas. ¿Cuántos años tiene? Acaba de cumplir 12 y habla 6 idiomas. ¿Entre ellos? Pues habla el árabe, lo habla correctamente. Nuestros amigos marroquíes nos dicen, si lo pones detrás de la puerta parece uno de nosotros. Habla el árabe clásico y lo escribe, que es distinto del Darija en Marruecos. Habla el búlgaro, como no, habla el búlgaro. ¿De su madre? De su madre y de la embajada de Bulgaria en Marruecos. Él va a la escuela allí, va los miércoles y los sábados a veces. Y luego habla, francés, porque en Marruecos es francófono. Está en la escuela americana en Marruecos, con lo cual habla inglés. Y el español, como no, que también lo habla. ¿Y te traduce a las tribus cuando vais por ahí? Sí. ¿Con 12 años? Con 12 años es maravilloso, porque vamos... yo rescaté, gracias al apoyo del rey de Marruecos y la UNESCO, un festival del Sáhara, que luego si quieres te lo comento cómo es, y vamos mucho al Sáhara. Yo explico que igual que un niño aquí va al Parque del Retiro o va a la Casa de Campo o a la Sierra, allí nuestra sierra es el Sáhara, vamos mucho al Sáhara. Y entonces él allí se mueve ya como pez en el agua. Entonces, en este festival de tribus, que son 35 tribus distintas, pues él lleva desde los 4 años asistiendo a este festival. Eso me sirve a mí, además le he empujado a que lo haga y me traduce. Entonces nos sentamos allí y le digo, dime qué dice, tal. A veces me avisa, oye papá, no con los jefes de tribu, sino en cualquier cosa, papá, mira, cuidado que está diciendo no sé qué. Es genial, con 12 años yo me siento muy, imagínate, es un pequeño explorador. Súper orgulloso. Empezamos con las aventuras. Primero, ¿cómo se te ocurre montar una barca de totora, de esos uros que viven en el lago Titicaca? ¿De dónde sale esa idea? ¿Para probar qué? La idea sale, pues yo creo que con 15 años cae en mis manos el libro de Kon-Tiki. A partir de ahí me enamoro de esa historia. Thor Heyerdahl y compañía. Thor Heyerdahl. Después... ¿Le conociste, perdona? Sí, hombre, trabajé 15 años con él, Wow. 15 años juntos, y hizo manifestaciones públicas a favor mía muy importantes. Estuvo varias veces en nuestro programa también contando sus aventuras. Ah, qué bueno, pues Thor era muy amigo mío y era, escribió el prólogo de mi libro y se manifestó muchas veces a favor y hablando cosas importantes, ¿no? Entonces luego vi el libro del Ra y el libro del Tigris, que el Ra era una expedición, una balsa de juncos de Egipto, y luego el Tigris era del Tigris, eran de juncos verdi y el otro de papiro. Y empecé a estudiar y vi que había un vacío en el estudio de las balsas de juncos en América. A partir de ahí empecé a estudiar profundamente. Hay una cantidad enorme de información recogida por los cronistas españoles, que les debemos mucho, entre otras cosas esto, y empecé a estudiar los paralelismos entre los naves de juncos que había en la costa americana, en Isla de Pascua, en Nueva Zelanda, en las Islas Chatham, y dije, tiene que haber aquí ha habido una influencia. Y entonces, pues me fui como a la Meca, me fui al Museo Kon-Tiki a encontrar a Thor. No la encontré, pero Thor me encontró a mí, cosa muy bonita, porque me fui al Perú a construir dije, voy a construir una balsa de juncos para, en vez de navegar por la costa como hacían los mochicas, pues también seguir la estela de los dioses blancos precolombinos que fueron al Pacífico. Y construí la balsa y un día, me fui a vivir con los indios aymaras del lago Titicaca.
En el libro de Thor Heyerdahl del Ra vi un nombre que era Paulino Esteban y fui en busca de Paulino Esteban. Y allí lo encontré en la isla Suriki, a 4.000 metros de altura, en el lago Titicaca. Me quedé a convivir con ellos, aprendí todo lo que... sobre todo a tener la confianza, y les propuse hacer la balsa y me dijeron, hacemos balsa. Y entonces, bueno, pues cortamos los juncos de Totoram y me presenté en Perú con ellos, construimos la balsa y felizmente cruzamos el Pacífico, y además en 54 días, una cosa asombrosa. Que Heyerdahl me hizo el prólogo, me regaló en las pirámides de Tucumán, que él estaba en el norte del Perú, me regaló el prólogo. Estábamos él y yo solos cenando allí en medio de las pirámides, en nada, en una cena muy simple, y me dijo, Quitín, si yo hiciera prólogos no haría otra cosa en mi vida. Claro. Pero hoy le dije, hoy es mi cumpleaños, mi 30 cumpleaños. Me dijo, Quitín, pues es un cumpleaños importante, mi regalo es el prólogo. Me hizo un prólogo que te demuestra la grandeza del personaje, porque dijo que yo había demostrado que había balsas mejores que la Kon-Tiki, que había cruzado en 54 días. O sea, muy, muy interesante. ¿Y cómo es que tiene esa navegación en una balsa de esas, casi sin medios? Mira, navegar en una balsa de juncos, yo he navegado con 37 tripulantes de diferentes nacionalidades y la mayoría, menos esa primera expedición que eran todos españoles, tripulaciones indígenas. Navegar en una balsa de juncos, yo lo defino, la mejor definición es como navegar en una isla flotante que viaja. Eso es una balsa de juncos. Y luego, como dicen las leyendas, navegaban como serpientes gigantes doradas al sol. Y efectivamente nosotros íbamos navegando, y yo lo había leído, lo había estudiado, y digo, ¿qué significará? Claro, que me di cuenta mientras navegamos. De pronto un día nos dimos cuenta que la balsa iba zigzagueando con las olas, o sea, no es un cuerpo rígido, sino que va, y al principio hay que asumir eso como diciendo, ¿dónde estamos sentados? Porque es que era como ir navegando, pues eso, en una serpiente gigante. Entonces, cuando está la proa alta, de pronto ves que la popa está baja, pero es muy interesante lo que he aprendido y la conclusión que de vivir muchos años. Yo he estado 15 años en el Pacífico con polinesios viviendo, y los polinesios tienen los pueblos antiguos tienen una manera distinta de ver el mar que, por ejemplo, nosotros los occidentales, y es que para ellos el mar era el jardín de sus islas. El jardín de sus islas. De sus islas. Con lo cual se mueven perfectamente en el océano como parte de su vida. No lo ven como un cáscaro de nueces donde hay que cruzarlo, el mar tenebroso, y llegar al otro lado. Ellos no, ellos están completamente en su ambiente, en su salsa, y así viven. Y entonces, claro, las travesías eran mucho más sencillas que lo que podemos hoy analizar con nuestra visión moderna. Qué chulo. Hiciste 3 expediciones con esas barcas de Totora, 3 diferentes. 4. Hice una que es la del Perú. Cruzamos del Perú a las Islas Marquesas, y a las Islas Marquesas a Tahití. Vivimos en las Islas Marquesas 2 meses, sacamos la balsa, la reconstruimos. Fascinante. En 1988 llegamos a las Marquesas. Como decía una madre adoptiva polinésica que tenía, me decía, Quitín, llegué a esa Polinesia con la mejor edad. Entonces, y tenía razón. Después hice la balsa en la isla de Pascua, que viví 5 años en Isla de Pascua. 5 años viviste. 5 años estuve allí con el proyecto. Luego nos paramos un poco en Pascua, pero sigue. Sí, y allí construí la balsa, que lo maravilloso fue construir la balsa, más que la navegación y naufragio, que también fue, voy a decir una cosa que parece una provocación, pero que también fue maravilloso. Y después hice inmediatamente, yo no quería dejar un naufragio, porque entonces parece que las balsas, y hice inmediatamente 9 meses más tarde, 9-10 meses más tarde, estaba otra vez en el agua, esta vez en Arica, y construí una balsa gigante, la más grande que se ha construido. Arica, Perú. En Arica, Chile, norte de Chile, y Antiguo Perú, para esta frontera con Perú. Construí la balsa, que es la que cruzamos, y tuvimos que cortar por la mitad. Y la cuarta la hice en Matarangui 1, Matarangui 2, Matarangui 3 la hice en España, que es la que navegó esa navegó 9 meses, con lo cual
digamos, hemos demostrado, como decía Thor, Chiquitín, ya hemos conseguido demostrar todo. Con el naufragio, que una tripulación naufraga, el Titanic se hundió en 1 hora y murieron mucha gente. Nosotros naufragamos, se cortó la balsa y estuvimos 3 días para que nos rescataran y no pasó nada. E incluso yo me quería quedar en el pedazo roto para llegar, como los antiguos, a lo mejor a descubrir alguna isla por accidente. Luego pensé en el futuro y dije, si hago esto y no me sale bien, me tienen que volver a rescatar, no voy a poder hacer más expediciones, así que me tuve que ir. Varias preguntas. Hay que estar muy loco, tener muchas, no digo la palabrota que se vendría aquí para hacer ese tipo de cosas. ¿Dónde te incluyes? ¿Estás loco? ¿Estabas muy loco o tenías muchas pelotas? Me incluyo en Cousteau, que decía una palabra perfecta. Decía, acepto los riesgos calculados, rechazo los riesgos imprudentes. Yo creo que hay que tener valor, sensatez y un punto de me lanzo. Vale. Y también ese tipo de cosas las puede hacer gente como tú, que sois gente de pasta, tranquilitos, que no necesitáis nada, ¿o no? Pregunto. Es que has dicho gente de pasta, tranquilitos. No, yo no soy ni gente de pasta ni tranquilito. Yo buscabas sponsor, tenías que trabajártelo, currártelo. No busco. Trabajo mucho para poder llevar este tipo de vida. Este tipo de vida tiene unas condiciones que a veces no son tan gratificantes económicamente. Y yo pues en ese sentido me apunto al carro. Soy una persona normal que, independientemente que a lo mejor que lo que has dicho Reyes o la princesa Galina, soy una persona completamente normal, que vivo de mi trabajo, y entonces pues no hay ese mito de no, en absoluto. Querer es poder, que es una frase que se ha puesto de moda. Si quieres algo, te ilusionas algo, lo puedes conseguir. Totalmente. Cualquiera lo puede hacer. O sea, cualquiera que tenga un proyecto, empujando, lo haces, lo sacas, no hay duda. Chiquitín Muñoz esta noche con nosotros en el Espacio en Blanco. Radio Nacional, el sonido que nos une. A ver, Paco, ya tienes una edad, has vivido los 80. Solo en podcast en la aplicación para móviles de Radio Nacional. ¿Cuántas madres iban al poblado? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Entra en la aplicación para móviles de Radio Nacional, pulsa la pestaña Solo en podcast y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital. Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. En Radio Nacional de España. Vamos a Isla de Pascua. Aunque ya te me has adelantado con conclusiones, hiciste todas esas navegaciones para demostrar que los pueblos antiguos eran capaces de ir a un sitio a otro mucho antes de que llegara Colón y toda esa panda de navegantes, que algún día tendremos que hablar de ellos si quieres. Sí, yo lo que he querido es demostrar que la navegación precolombina existía en barcos de juncos, que es lo que a mí me atrae. Yo estoy haciendo una tesis sobre las naves de juncos. Entonces, sí, en ese sentido lo que he hecho es profundizar y hasta el día de hoy sigo estudiando y viendo. Tengo varios proyectos, estoy esperando que nuestro hijo crezca un poco más para ser una familia Robinson. Antes era un Robinson solitario, pero los antiguos navegantes polinesios, los antiguos, por ejemplo, la isla de Pascua fue descubierta por Hotumatua y ¿sabes?, a Bareipúa. Y bueno, era una princesa, era un rey que viajaban en balsas, con lo cual algún día pasará eso. Vale, demostraste eso, que los pueblos antiguos podían navegar mucho antes de lo que llegaran los blancos. Vamos a la Isla de Pascua, una isla súper misteriosa. Quiero entrar más en cuestiones de misterio. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué viste? Si pudiste vivir tanto tiempo con ellos, ¿qué te contaban de esas figuras, esos moais que miran al interior de la isla, esas luces extrañas que se ven? La isla de Pascua, de Pascua, Tepito, Tejenúa, Mataquiterangi, Rapanui, pues es un lugar especial. Tanto que yo me quedé 5 años y... ¿De qué vivías cuando estabas allí? Perdóname. Bueno, pues de lo que viven los pascuenses, o sea, es una vida muy sencilla. A mí me gusta la vida tranquila, con lo cual allí vivía tenía un pequeño bungalow y allí... convencer a los pascuenses de que era buena idea hacer. Lo primero que me di cuenta es que para la Isla de Pascua, el misterio de la Isla de Pascua empieza por los pascuenses. Vaya gente, ¿eh? Madre de Dios, son únicos, pero únicos. Yo
he recorrido el mundo y me atraen mucho los pascuenses, son especiales. Entonces, bueno, pues me dediqué primero a ser aceptado por los pascuenses y viví situaciones extraordinarias. Por ejemplo, tener que vivir un año descalzo, porque allí los jóvenes, los yorgos que se llaman, yorgos es casi entre proscrito, hippie, músico, campesino, pescador. Sí, son los gamberros de la isla en el bonito sentido de la palabra. Y claro, yo necesitaba guerrilleros fuertes para meternos en el volcán. En la isla hay 2 volcanes llenos de agua y llenos de juncos. Meterse ahí no es fácil. ¿Sacaste los juncos del volcán? Claro, wow. Es una balsa que, como decía yo en la televisión, en el documental, era la balsa nacida de un volcán. Son los juncos de Totora crecían en el volcán, y es el Scirpus riparius, que es igual que el que crece en América, con lo cual es muy interesante. Entonces nos tuvimos que meter allí con todos aquellos. El gobernador de la isla de Pascua me dijo: Quitín, por favor, usted no puede encontrar ningún tripulante que trabaje con usted que no tenga un problema con el pasaporte o con... Todos han sido detenidos, decía, pero detenidos allí es una cosa más simbólica que aquí. Eran, bueno, pues había otra connotación. ¿Y por qué tuviste que ir descalzo? Y luego me sigues contando. Porque allí hay los yorgos, son como te he dicho, una especie de entre hippies, rebeldes, todo, y ellos van descalzos, siempre van descalzos, a todos lados van descalzos, con lo cual ellos me veían ir con estas botas y se reían, decían, estas botas militares, sí, se reían, que oye, ¿quieres hacer una balsa y no puedes andar como nosotros a pata pelada? Dicen ellos. Y entonces un día ya me piqué y dije, aquí o me hago a pata pelada, y estuve un año entero por la isla a pata pelada. Incluso me acuerdo que vine, uno no es impermeable a las cosas, o sea, yo siempre digo que un antropólogo, un arqueólogo no es impermeable a las sensaciones, y entonces a veces las investigaciones tienen influencia de las simpatías o antipatías de lo que vive ese antropólogo, o ese arqueólogo, o ese investigador, y a mí me ocurría lo mismo, con lo cual un día me presenté en Madrid descalzo a ver al embajador de Chile, y le hizo gracia, ¿no? Pero yo decía, no, vengo en apoyo por simpatía hacia los pascuenses, o sea que te vuelves un poco loco. Vale. ¿Qué encontraste de misterios en esa isla tan especial? Mira, en la isla de Pascua hay una cosa muy importante, y es para mí lo más complicado es de dónde vienen los pascuenses. Esa es la gran discusión hasta el día de hoy. Luego todo el tema del transporte de moais más o menos tienen respuestas mecánicas que están solucionadas dentro de que no hay una demostración absoluta. Siempre son teorías, tesis. Pero lo complejo, por supuesto, mover unas estatuas gigantescas que pesan cientos o más de 1000 toneladas es una cosa muy complicada. Pero sin embargo, lo más complicado es acertar, llegar a la isla de Pascua en una embarcación primitiva al lugar habitado más alejado de cualquier otro punto del planeta. Y claro, pues esa es la gran discusión también, de dónde aparecieron y dónde vinieron y qué pasó. Te lo pregunto, ¿y por qué llegaron a esa isla? ¿Era un sitio especial o lo encontraron de casualidad en mitad del océano? No, yo creo que es un descubrimiento fortuito, como tantos en la exploración. Casi todos. Colón se encontró con América. ¿Y venían de Polinesia? Yo creo que venían de ambos lados. Hay la gran discusión, la gran pelea, que, como te digo, la pasión del hombre está por encima de la ciencia, y entonces hay escuelas que defienden las teorías incluso con vehemencia, y les ciega. Entonces hay los que defienden que son polinesios, y como Heyerdahl y algunos otros, entre ellos yo, que decimos que también hubo una migración desde América. Yo creo que el Pacífico... es un insulto pensar cuando la expedición Uru, ya hace 30 años va a hacer, yo terminé el capítulo último de la serie diciendo que los europeos llegaron a las islas del Pacífico y se llamaron a sí mismos descubridores cuando siempre había alguien en la isla para esperarlos. Con lo cual, antes que ellos ya había habido unos descubridores polinesios que habían navegado todo el Pacífico. Con lo cual creo que es muy inútil pensar que no ha habido también varias migraciones. Ahora se están encontrando que hay rampas de lanzamientos de embarcaciones por toda la isla.
Así que yo creo absolutamente que hubo varias migraciones. La historia tenemos que reescribirla. Muchas veces hablamos de historia en el programa, ¿verdad? Sí. Con gente como tú que lo ha palpado. Hay que cambiar tantas cosas que nos han contado. Sí. No, y seguramente habrá gente que me oiga que se echará las manos a la cabeza porque la teoría polinésica impera. Pero yo creo, hay que ser más abierto de mente y pensar que un continente que es tan grande como la costa americana, es tan larga desde Ecuador hasta el sur de Chile, o si quieres hasta mitad de Chile, o quedémonos en Arica solamente, donde el viento y las corrientes llevan todas a Polinesia. Hagas lo que hagas, te llevan a Polinesia. Pueblos navegantes, que te voy a contar un dato que no se conoce mucho. El primer contacto entre los peruanos y los españoles, o sea, entre los incas y los españoles, fue en el mar. ¿Sí? Las naves de Pizarro descubrieron una flotilla de balsas que llevaban 3 meses en el mar y navegaban perfectamente y dominaban el océano. Y decían, los cronistas de Pizarro decían: las jarcias y las velas son superiores a las españolas y navegan ciñendo al mar. Con lo cual se quedaron asombrados. Entonces, claro, alguien que está 3 meses en el mar navegando a lo largo de la costa, ¿cómo no va a ser lo suficientemente normal para cruzar el Pacífico y llegar como nosotros en 54 días al otro lado del Pacífico? Sería irracional. Además, ellos eran los adoradores del sol y el sol se acuesta siempre por el oeste, con lo cual es muy sencillo. Incluso con un accidente te vas y llegas a Polinesia. Yo, por un accidente, he llegado. Mi primera expedición, yo quería llegar a Polinesia y llegué a las Islas Marquesas, a la isla de Nukuhiva. Es curioso que 15 años después, o 20 años después, con la balsa Matarangui, que yo quería ir hacia Hawái, cuando vi que tenía problemas por un molusco que comió el cabo de la cuerda, tuve que cortarla y giramos. Llegué a la misma isla. Por favor, mira que hay islas en el Pacífico y llegué a la misma isla. Conclusión: ahí hay un río que son las corrientes y los vientos y las corrientes que te llevan. Si quieres ir de Polinesia a América, hasta hoy nadie lo ha conseguido. Embarcaciones primitivas, nadie. Pero al contrario sí. Pero al contrario, cientos de seguidores de Heyerdahl. ¿Qué tienes? Estaríamos contigo dando 1000 preguntas, se me ocurren. En Pascua primero. No sé, estuviste tanto tiempo, ¿por qué gastaron tanta energía en construir los moais? ¿Qué eran los moais? Los moais es una manera de representar a los jefes que cayeron. Tribales. Y fue un momento en el que hubo una competencia de tribus y vino este fenómeno que se volvió irracional y cada vez fueron a más y hubo un momento en que derivó en una guerra porque era insoportable el trabajo y la energía y la falta de humanidad que había a la hora de construir esos gigantes y solo era eso. Entonces, pues derivó en la guerra que lamentablemente cuando se descubrió la isla se redescubrió por los europeos, llegaron en el momento fatídico ya de la isla y donde se había perdido toda esa parte que por eso hay tanto misterio, porque no se han encontrado. La población que encontraron era ya los restos de una gran civilización y no encontraron respuestas suficientes. Muchos peligros en el mar vivisteis, animales, tiburones, ballenas, yo qué sé. Hemos vivido, bueno, en el mar a mí me ha caído el mástil en la cabeza en la balsa Uru me cayó un mástil en la cabeza, casi me mata. En la balsa Matarangui pues hemos tenido que cortar la balsa por la mitad, rodeados de tiburones, más de casi, vamos a hablar en kilómetros, más de 3.000 kilómetros. Teníamos que ir, empujando a los tiburones desde dentro, desde el agua, para poder amarrar los cabos. ¿Qué me dices? Sí. Y bueno, pues sí, hombre, siempre hay, dos veces en mi vida, una me quedé yo a punto de quedarme perdido en el Pacífico porque salíamos a filmar y se nos paró el motor de la Zodiac, que era minúscula la Zodiac, y casi perdemos la balsa. Y otra vez con el mismo problema
20 años después me ocurrió con 3 tripulantes que de pronto Dios iluminó y arrancó la zodia, pero si no se pierden. En cualquier momento, donde va el cuerpo va la muerte, en cualquier momento puede pasar algo. Te has convertido en un defensor de los pueblos indígenas. ¿Qué nos pueden enseñar de esos pueblos? No sé si quedan muchos, si te has encontrado muchos todavía por ahí últimamente. Sí. ¿Y qué lección nos pueden dar a esta sociedad civilizada, avanzada, que lo sabe todo, en la que vivimos? Claro que quedan las poblaciones indígenas. Como les digo yo, son los pueblos primitivos del mundo moderno. O son los pueblos primitivos modernos. Son gente que viven en esta época, pero tienen todavía... Entonces, que yo creo que la sencillez y la vida pausada que tienen y en ese sentido yo he aprendido mucho. He aprendido, por ejemplo, cuando estábamos naufragando, los pascuenses decían, bueno, pues se pusieron a hacer una canción porque nos íbamos a morir. Estaban haciendo la canción de nos íbamos a morir. Luego otra vez... cuando vino tiburones, decía, no te preocupes que son nuestros hermanos, mira, tienen un contacto, quiero decir con esto, tienen un contacto con la naturaleza extraordinario, a pesar de ser primitivos modernos, como les llamo cariñosamente, pero es verdad, viven en un siglo XXI y se adaptan a un mundo moderno que es agresivo también hacia ellos, pero, por ejemplo, en el Sáhara, con las tribus del Sáhara que convivo, el otro día estaba con el presidente de la región de Dakhla, que es un señor moderno, pero también es jefe de tribu, y de pronto me dice, bueno, perdóname, terminamos la reunión, que me voy 3 horas hacia el interior del Sáhara, me quedo allí con mis camellos, con mi jaima, durante una semana. Sus vacaciones, en vez de irse a otra, se iba allí a vivir la naturaleza y la aventura de... Y como dicen algunos de ellos, vosotros tenéis el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo, ¿no? O algo así parece. Sí, exactamente. Muy... Sí. Y además no puedes luchar contra eso, porque es otro tiempo. Y además no hay manera de hacerles entender lo contrario. Tienen el tiempo con ellos y o te adaptas o te estrellas, porque... Vosotros tenéis las horas, nosotros tenemos el tiempo, creo que era la frase. Hablemos de magia, casi para terminar. ¿Te has encontrado mucha magia por ahí, muchos hechos portentosos? Bueno, he visto cosas curiosas. Volvamos a Isla de Pascua, he visto cosas... En Isla de Pascua hay una cosa que llaman el mana, y luego también había un tema muy interesante que era la telepatía o la manera de adelantarse. En Polinesia, quizás, hay un libro muy interesante que habla del mana, y decía que inmediatamente después del contacto, obviamente, pues jefes polinesios te decían, va a venir, pasado mañana llega el barco, y pasado mañana llegaba el barco. ¿Cómo lo sabían? ¿Telepáticamente? Por instinto. Es que es muy complicado el saber cómo, porque por eso está la duda, pero lo sabían. Y en Isla de Pascua yo he vivido, sin ir a esoterismo ni nada, he vivido situaciones muy curiosas de por ejemplo, Ana Lola, que era esta señora, esta madre polinésica adoptiva que tenía, un día me dice, estoy esperando que llegue mi hijo, ella llamaba hijo a los primos, sobrinos, que venga mi hijo de Tahití. Y estábamos en el campamento y de pronto oímos un grito, ¡oh, llorar, nada! Y me dicen, ¿no lo ves? Ahí está. Y yo digo, no puede ser. Salgo y era el hijo de Ana Lola. Pero te voy a contar una anécdota bonita de esas cosas que te gustan escuchar. Un día ese mismo hijo, que estaba muy loco en el sentido... ¿Bueno de la palabra? Exactamente, sí. Bueno. Su madre quiso morir como los antiguos pascuenses, que era escondiéndose en una cueva familiar. Se escondió y desapareció. Se escondió y murió. Fue a buscar con su vejez, como los antiguos Tupuna, los ancestros, morir allí. Lo buscó toda la isla. Pero cuando te digo toda la isla, era toda la isla buscando a esa señora. Y entonces paso por la calle principal y me encuentro con Teray, con el hijo de esta señora. Y le veo sentado con una cerveza, bebiendo. Le digo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Estoy bien. Y le digo, oye, pero lo siento mucho que no aparece tu madre, ¿no le buscas? Y dice, ¿por qué la voy a buscar si mi madre no quiere que la encontremos?
hay que respetar a mi madre. Esa es la filosofía que te digo que es curiosa. Y yo digo, hombre, pero a lo mejor está... Y me dice, no, hay que respetar a mi madre. Bueno, al cabo de un mes le volví a encontrar en el mismo sitio. Estaba brindando. Esto te va a gustar, ya verás, porque es lo que me has dicho de lo del reloj. Y le digo, oye, lo siento mucho. Y me dice, ¿por qué lo sientes? Y digo, pues porque tu madre ha muerto. Y me dice, no, pero ha muerto como ella quería. Y le digo, ajá, ¿y qué hace? Le digo, estoy brindando, ser feliz. Y le digo, ¿y eso? Me dice, porque por la herencia que me ha dejado mi madre. Le digo, no me digas, te ha dejado una herencia, qué bueno, qué bien. En la isla hay un problema de tierras, ¿no? Sí. Y me dice, mira, a mis hermanos le ha dejado tal tierra, a la otra le ha dejado tierra, y a mí no me ha dejado nada. Yo digo, pues bueno, caray. Y entonces, ¿por qué estás...? Dice, porque me ha dejado una herencia, escrito. ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho que me deja la herencia de la felicidad. Y estoy gastando la herencia, soy feliz. Qué bonito. Increíble. Qué bonito. Antes de que te vayas, en esos momentos de navegación de por ahí, ¿nunca has visto ninguna luz extraña, ovnis, objetos volantes extraños? Sinceramente no. Vale. Sinceramente no. He visto luces submarinas que es maravilloso por el problema no por el problema, sino por el rozamiento del plancton y todo, y de pronto tiburones, ballenas, muy bonito. Y el barco que llevaba detrás como si fuera un cohete navegando. Pero no he visto nada de eso. ¿Crees en la vida después de la vida? Yo sí. Creo en yo soy católico y creo en. Vale. ¿Y qué has aprendido de todos esos viajes, de todas esas aventuras? Y en un momentito me cuentas qué estás haciendo ahora. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál sería el resumen, si pudiera haber alguno? Pues que, perdóname lo que digo, pero que volvería y seguiría haciendo lo mismo. Es muy bonito, el planeta es muy bonito. Sea cual sea el viaje que alguien que pretenda hacer, no hace falta inventarse grandes expediciones. Al final, cuando estamos por ahí viajando, todos somos lo mismo y todos tenemos sensaciones más cortas o más largas, pero yo invitaría a todo el mundo a salir a conocer mundo, y aunque una premisa del explorador, aunque no entiendas, acepta. Eso es lo que yo he aprendido. ¿En qué estás metido ahora? ¿Estás trabajando con he visto algunas series tuyas como pildoritas? Ah, sí, muy chulas. Qué bien. Me hace ilusión que las veas. Las he visto aquí en nuestra casa, en Televisión Española. Sí. ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, yo soy embajador de buena voluntad de la UNESCO y quise hacer esas píldoras que son documentales de 1 a 2 minutos, adaptándome al nuevo mundo, moderno y rápido, y contando el patrimonio de la humanidad, que es tan intenso que es difícil. Entonces yo contaba esas historias cortas. Ahora, como digo yo en broma, por primera vez voy con los buenos. Así que estoy celebrando el 5º centenario con España y defendiendo la figura, dando crédito y honor a la figura un poco... Espera, déjame que te pregunte, ¿España eran los buenos? Vamos a dejarlo ahí. Sí, por supuesto. Yo soy muy defensor de España y de los indígenas, de ambos. Vale, sí. Perfecto. Te voy a decir una cosa, yo defiendo a ultranza a España porque es naif hablar como se habla de la leyenda negra de España. Yo he visto en 1992 los franceses poner una bomba en Mururoa y yo andaba con los indígenas, con los polinesios. He visto en Nueva Caledonia zurrar a los canacas porque querían la independencia. Todos hemos visto en las Islas Malvinas cómo reaccionaron los ingleses. Entonces, en el siglo XX, XXI, todavía pasan... El ser humano es guerrero y es absurdo darles esa leyenda negra a los españoles, que hicieron una maravilla por América. Yo pienso que fue porque yo he vivido en América y lo veo. Y han hecho una maravilla. Yo le llamo, al descubrimiento de América, le llamo la más romántica de las conquistas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se enamoraron. Y se casaron con princesas incas, se casaron con indígenas simples, dieron nombres a sus hijos, hicieron universidades indígenas, las universidades de Indias. Y hay una cosa muy importante. Los derechos humanos... La primera declaración de derechos humanos la hacen los españoles en América, porque pusieron en duda la moral de la conquista. Entonces yo lo defiendo.
Hay mucha gente que nos escucha en Latinoamérica que quizá tuviera algo que contar acerca de esto. ¿Te parece que lo aparecemos para otro programa para ensalzar la figura de algunos españoles que si fueran... Juan Sebastián Elcano. Por ejemplo, que si fueran americanos, wow, tendrían ya 1000 películas en 1000 historias. Exactamente. Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo. Fue una expedición de una heroicidad, porque hace 500 años dar la vuelta al mundo en un barco como el que tenía es una heroicidad y además una prueba deportiva, si lo queremos quitar de la cosa conquista. Y en segundo lugar, quiero defender también otra cosa. 2 siglos antes, 200 años antes de que el capitán Cook navegara por el Pacífico, ni siquiera hubieran nacido los españoles, ya conocían todo el Pacífico. Casi nada. Kitty, ha sido un placer estar contigo. Espero que hayas disfrutado el programa. Mucho. Espero que vuelvas, vives en Marruecos, pero cuando vuelvas a España, a Madrid, me encantaría tenerte. Forma de contacto contigo. KitinMV @hotmail.com. @hotmail.com. Vale, tu próxima aventura es apoyar a ese personaje español que dio la vuelta al mundo. Estoy con el Explorers Club de Nueva York, que han reconocido la corona de España en la historia de la exploración por los 500 años que han hecho posible el descubrimiento del mundo. Y estoy defendiendo, como dijo Heyerdahl, estoy copiando a Heyerdahl, estoy dando crédito y honor a la gran gesta española que hizo Juan Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo. Qué bien, en eso nos apuntamos. Hicieron un montón de cosas. Maravillosas. Y luego pues pero es que el ser humano es guerrero y eso no se puede hacer una caricatura tan simplista. Por ejemplo, ¿cómo se descubre las Islas Marquesas y las Islas Salomón y casi Isla de Pascua? Porque los españoles creyeron en los amautas incas que le hablaban que había una isla que se llamaba Ahuachumbi, Ninachumbi, a 600 leguas al sur. Y Álvaro de Mendaña, creyendo profundamente en esas leyendas o tradiciones incas, siguió la estela de Tupa Inca Yupanqui, que navegó en una flotilla de balsas. Todo eso habla muy bien de los españoles. Y luego, oye, claro que ha habido choques, pero es que entre los incas, mochicas, también había choques. Es que hay choques siempre. Un placer, Kirin, que haya estado con nosotros, conocerte y estar aquí contigo. Muchas gracias. Espero volver a verte. Muchas gracias. Gracias. Paramos este viaje para dar paso a las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras ellas regresamos. Un maestro del misterio nos espera para llevarnos de viaje por algunas fiestas de nuestro país. Redes sociales abiertas, eBlanco Radio en Face, Twitter e Instagram, espacio en blanco @rtve.es, nuestro email por si queréis conectar con nosotros. No os vayáis, que volvemos enseguida. Hay mucho espacio en blanco, muchos misterios todavía para disfrutar y compartir en estos programas especiales de verano. Enseguida regresamos.